proporcione, se las solicite. Eso se llama hoy en día pruebas genéticas proactivas o pruebas directas al consumidor. O sea, las personas pueden hoy en día entrar a Internet. Miren, esta es una empresa eh, de Estados Unidos, 23andMe, donde yo pago con tarjeta de crédito, me mandan esta cajita, la cajita tiene este tubito, yo lleno el tubito de saliva, lo devuelvo, ya está pagado en el porte, ya está pagado el correo y todo, y en 2 semanas me mandan un resultado con información sobre mi genética. Y ahí ningún médico intervino. Y eso puede ser útil, pero también nos preocupa. Pues ahí tenemos que tener cuidado con estas pruebas. Les hablo un poquito más. Miren esta otra de España. Les indico, yo no tengo ninguna relación con estas empresas, especialmente son ejemplos que estoy poniéndoles. Así que por favor no les estoy tratando de vender el test ni mucho menos, porque además les voy a decir que aunque algunas cosas pueden ser útiles como los ancestros para saber de dónde vengo, o la parte de fármaco para saber eh, en qué medicamentos yo puedo tener efectos adversos. Hay otras que estamos viendo como nutrición, como deporte, como piel, que no nos están funcionando bien, porque estas pruebas se basan en poblaciones generalmente de Estados Unidos o europeas, y por lo tanto nosotros no nos comportamos, ya les contaba al principio, la parte poblacional. Los latinoamericanos nos comportamos diferente porque tenemos una genética diferente, y por lo tanto los resultados de estas pruebas podrían ser erróneos para un latinoamericano, para un costarricense, para un colombiano. Hay que tener mucho cuidado y ahí es donde los pacientes tienen que estar muy cerca de los profesionales que tienen información de calidad para no empezar a creer en cosas porque aquí empiezan a haber cosas peligrosas. Me dicen que en salud, no se preocupe, usted no va a tener infarto al miocardio. Y entonces lo ve uno todos los días comiendo en McDonald's hamburguesas o comiendo fritos y comiendo comida chatarra. Y claro que le va a dar infarto agudo al miocardio. Recuerden lo que les dije al principio. Yo tengo una genética que me hace susceptible o me protege, pero eso no quiere decir que si yo presiono el ambiente, no vaya yo a tener esa enfermedad. Entonces, un mensaje que les quiero dejar aquí es mucho cuidado con estos test, porque podrían obtener información que les da una falsa seguridad de que a mí no me va a pasar nada, o también me va a decir, uy, tiene un riesgo muy alto de tal cosa y me preocupa. Así que deberíamos siempre tener una relación con los médicos. Pero miren, me venden test de ancestría. Esto es muy interesante para saber uno. Miren, acá me dicen, mire, esta persona viene 78% es europeo, un 1.5 amerindio y tiene algunos genes centroasiáticos o de Asia Oriental. ¿Para qué sirve esto? Bueno, uno lo puede pegar en la pared, se lo muestra a los amigos y uno dice, mire lo importante que yo soy tan europeo. ¿Sí? ¿Puede tener alguna relación con salud? Claro, porque si yo tengo tantos genes europeos, es probable entonces que yo tenga no solamente los genes de alta alcurnia que se están imaginando, sino también tenga los genes de las enfermedades europeas. O sea que tengo más probabilidad de ser portador de muchas de esas enfermedades que son frecuentes allá. Y miren este resultado que proporciona esta empresa. Del millón, 2% del genoma de esta persona es neandertal. O sea que a uno le dicen qué tan neandertal es. Y es interesante, fíjense que en COVID, por ejemplo, encontramos que los que tienen una carga neandertal muy elevada tienen un riesgo mayor de tener un COVID grave. O sea que fíjense cómo es la relación entre la genética y las posibles enfermedades. O sea que la genética nos puede predecir cómo se va a comportar una enfermedad. Y ya se imaginarán por la foto que uno pensará, bueno, esta persona debe tener muchos genes neandertal porque tiene un comportamiento bastante extraño. Y miren esto, esta farmacia, no sé si en Costa Rica es conocida, pero es una farmacia muy, muy conocida en los Estados Unidos, Walgreens. Es una cadena de farmacias que hay. Venden pruebas genéticas, venden pruebas de ancestría, venden pruebas de paternidad. O sea, la genética ya no es solamente una cosa sofisticada que lo piden los genetistas y que cuesta mucho dinero, sino cosas que ya se pueden empezar a conseguir en la farmacia de la esquina. Y eso cada vez va a pensar a tener mayor facilidad de que las personas consigan este tipo de pruebas genéticas. A nosotros los genetistas hoy en día hay pacientes que nos llegan, doctor, me hice la prueba por internet y mire el resultado, dígame qué me va a pasar. O sea que ahí tenemos
muchas Sí, Eli, dificultades. sí entré. Sí, gracias. Ahí está. Miren esto, ahí creo que tenemos un micrófono abierto. Miren esto, se dice que en el 2026 en el mundo se van a gastar 373 millones de dólares haciendo este tipo de pruebas. O sea que lo que viene en este momento es que cada vez más la gente quiere saber de su genética. Pero, insisto, tenemos que ser equilibrados. Esa información debemos valorarla a través de un médico para que le diga realmente qué impacto tiene. Y para terminar, quisiera mostrarles las posibilidades que hay en el futuro con la genética. Porque la genética no solamente nos tiene la posibilidad de diagnosticarnos, sino también de posibilidades de terapias muy interesantes para enfermedades raras y también para enfermedades frecuentes. Entonces, la gente cree, uy, terapia génica suele servir para las enfermedades genéticas. Hoy en día sabemos que sirve para las enfermedades adquiridas. Este es un resumen de la terapia génica. A uno le pueden, esta paciente tiene un problema genético, tiene un error en el código, le ponen el gen terapéutico a través de un virus o a través de otro vector y se lo introducen en él. O le sacan las células, las modificamos en un laboratorio y luego le volvemos a poner las células al paciente. Se llama terapia in vivo esta o ex vivo. Eso los que se vacunaron para COVID con AstraZeneca, Pfizer, todas esas, ya les hicieron este procedimiento. Solo que no les metieron un gen que les cambiara su DNA, sino les pusieron un gen del virus para que el sistema inmune lo reconociera como extraño. Y uno puede hacer diferentes estrategias. Aquí está marcado en negrito que tiene una mutación, le pongo la secuencia normal y la célula debe funcionar. O piden terapia génica para yo si le puedo poner este gen suicida a una célula que es cancerígena, la célula se muere. O sea que es un tratamiento para cáncer también. Y hoy en día nos aparece algo muy interesante que se llama edición génica. Y es que hoy podemos cambiar el código. Como si uno entrara con un corrector de Word y le cambiara la ortografía y se la mejorara. O sea que hoy tenemos muchas posibilidades. ¿Qué tenemos hoy en terapia génica? 28 terapias aprobadas en los Estados Unidos, 29, y es posible que la semana entrante sea la 30. O sea que esto ya está. Tenemos aprobaciones 5 en Brasil, en Argentina una aprobada. En Colombia ya aprobaron un protocolo de investigación. O sea que miren que los países latinoamericanos están avanzando en esto porque es muy interesante para los pacientes. Para concluir, la genética interviene en todos los aspectos de nuestra vida, pero por favor no piensen que la controla. Sí, uno puede decir, no, es que yo soy un criminal por mi genética. Señor, usted es deshonrado por un tema de educación, usted es deshonrado por un tema de valores, ¿sí? La genética está presente, pero no lo lleva a ser un delincuente. Tenemos disponibles que están cambiando los paradigmas de salud. Podemos hoy en día prevenir muchas enfermedades utilizando herramientas de genética bien utilizadas. Es muy importante eso. Y necesitamos que todos sepan sobre estas herramientas. Los pacientes, los médicos, todo el equipo de salud. Más allá también los educadores, las personas que toman decisiones financieras. Saber que esto tiene algo muy importante. Este desarrollo de la genética la pongo en paralelo con la inteligencia artificial. Ahí, ¿a quién va a dejar sin trabajo o a quién le va a afectar? A los que no se monten. Hay que saber de genética, también hay que saber de inteligencia artificial para estar preparados para, no para el futuro, sino para lo que nos está pasando hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Y aprovechando, vamos a dar unos minutitos por si alguien quiere hacerle alguna consulta al doctor Sarante, aprovechando su presencia en esta actividad el día de hoy. No sean tímidos, pueden escribirla en el área del chat, sus consultas, Pero tampoco con toda confianza, aprovechando la presencia del doctor, porque en realidad que vale la pena, no todos los días tenemos los invitados que tenemos en esta actividad. Igualmente, si no quieren hacerlo acá en vivo, pueden pasar su consulta. Bueno, ya tenemos una por acá, vamos a
Vamos a ver. Dice, bueno, es un saludo, muchas gracias por la exposición, muy interesante e importante conocer de estos temas. Gracias por el comentario a Consuelo. Nos dice Katiuska, gracias doctor, excelente ponencia. Doña Ayla dice, buenas tardes. ¿Qué significa tener distrofia muscular en el anillo óseo 12? Y si eso puede ser hereditario. ¿Qué significa tener distrofia muscular en el anillo óseo 12 y si eso puede ser hereditario? Pregunta. La distrofia muscular es genética, en general la mayoría de distrofias son genéticas. Eso quiere decir que estamos haciendo una proteína mal hecha en el músculo y generalmente las distrofias se manifiestan porque empezamos a perder la fuerza en el músculo. Algunas aparecen desde niños y generalmente son los niños que se empiezan a caer con facilidad. O es el niño que cuando yo lo llevo al parque a jugar con sus amiguitos, él a la media hora está sentado quieto y los otros amigos están jugando. O es el niño que en la clase de educación física empieza a tener problemas porque el profesor le empieza a poner malas notas, ¿no? El niño no puede dar botes, el niño no puede avanzar. Ahí tenemos que tener cuidado. No estoy seguro en el anillo óseo 12, lo tengo claro, no sé si puede ser un cromosoma en anillo u otra alteración, pero digamos que eso es una distrofia muscular y puede ser hereditaria definitivamente. Hay unas distrofias musculares que están ligadas, varias de ellas están ligadas al cromosoma X. Entonces, las mujeres son portadoras y los hombres son quienes las padecen. Entonces, también hay que pensar cómo se transmiten las enfermedades, pero me ayuda la pregunta, muchas gracias a Ayla, porque por favor piensen que aunque uno debe pensar en las cosas más frecuentes, también debe pensar en las cosas raras. Cuando un niño está bien nutrido, un niño tiene una buena red de apoyo y empieza a tener problemas con los músculos, a perder fuerza, a caerse, a no jugar, algo raro está pasando. Y ese es un niño que yo debo llevar al genetista o que debo llevar al neuropediatra para que me lo diagnostiquen tempranamente, porque mientras más temprano lo diagnostiquen, mayores probabilidades hay de hacer algo. Cuando los diagnosticamos muy tarde, ya en general tenemos muy pocas posibilidades de ayudar. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver, no tenemos más consultas, así que lo vamos a dejar. Ah, bueno, sí, apareció una más. Tiene De 27 nuevo, años con Ayla ACPK López. muy elevada. Ujú, Bueno, ujú. habría que Bueno, ver el test genético, ¿no? Sí, yo quiero felicitar la ponencia del doctor Sarante, excelente, me encantó. Y hay una cosa que me llevo muy claro que es la importancia del ambiente en que se vive y el estímulo que se le dé a las personas, ¿verdad? Eso me encantó y eso le da a uno mucho por el cual pueda trabajar, ¿verdad? En este campo. claro que sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias, realmente doña muchas Blanca. gracias por la invitación. Tengo una charla también ahorita aquí cerca, entonces les pido retirarme. Ha sido un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación nuevamente. No, doctor, para nada. Gracias a usted. Ya el doctor previamente nos había informado y no, gracias, valiosísimo para nosotros acá. Y esperamos a futuro que esta sea solo la primera de varias a lo largo del tiempo. Así que muy amable y buenas tardes. Hasta luego, Un doctor gusto. Sarante. Buenas tardes para todos. Hasta luego. A continuación, nuestra segunda conferencista es especialista en genética médica y genómica por la Universidad Católica de Murcia, en España. Cuenta con un Certificate of Achievement Foundational Concepts in Genetics por la Escuela Médica de Harvard. Ha participado en la gestión de la calidad de laboratorios clínicos con la implementación de la norma INTE ISO 15189 en su versión 2014 por el Ente Costarricense de Acreditación, ECA, entre otras certificaciones. Se ha desempeñado en la jefatura en las secciones de banco de sangre, urgencias, microbiología, hematología y química clínica del Hospital
Carlos Valverde Vega en San Ramón de Alajuela, Costa Rica. Además, se ha desempeñado como asistente de investigación en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Actualmente funge como microbióloga de AstaLab, de la Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el Niño, conocida como ASTA. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora María José Corrales. Adelante, doctora. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Bueno, si bien es cierto, el doctor ya conversó algunos temas muy importantes, nosotros vamos a reafirmar algunos otros y la idea de esta charla es principalmente que nos vayamos con un concepto general de qué son las pruebas genéticas, en qué situación de nuestra vida las podemos usar para que cuando llegue el momento no nos agarren desapercibidas. Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Listo, doctora, ya se ve muy bien, gracias. Muy bien, listo. Entonces, pues este tema es muy bonito. A mí me da mucha ilusión hablar del valor de la genética en nuestras vidas. Qué título tan hermoso fueron a escoger nuestros compañeros de la Red de Enfermedades Raras. Y qué valioso para estos tiempos en los que estamos actuales, que como bien lo dijo el doctor, no lo conocemos todo. Ahí vamos, pasito a pasito, pero tenemos que aprovechar al máximo las herramientas que se nos brindan en el momento. ¿Para qué? Porque esto eventualmente puede salvar vidas. Y la diferencia de tiempo entre un diagnóstico tardío y un diagnóstico temprano puede cambiar la vida de una persona y su familia. Muy bien, entonces básicamente, bueno, yo soy microbióloga y química clínica. Funjo, como bien lo dijo Ronnie, como coordinadora de AstaLab. AstaLab es un laboratorio dependiente de la Asociación Costarricense de Tamizaje, la cual ha trabajado durante 30 años como una asociación sin fines de lucro en pro del tamizaje neonatal costarricense. Es decir, nosotros hemos trabajado de la mano con pacientes de enfermedades raras, especialmente enfermedades metabólicas de origen mendeliano que son diagnosticadas al momento de nacer. Entonces, pues este laboratorio surgió con la idea de facilitar herramientas no solo a nuestros pacientes, sino al público general, diagnósticas, genéticas, efectivas, que puedan hacer un cambio radical en sus vidas. Y es por eso que estamos acá hoy. Muy bien. Entonces, con este índice, que más bien va a ser como un itinerario, nos vamos a guiar con los temas que vamos a ir abarcando poquito a poco. El primero de ellos será en qué consisten las pruebas genéticas de laboratorio, porque en muchas ocasiones el personal médico da por asunción que las personas tienen que hablar la misma terminología y ni siquiera tal vez los conceptos más sencillos o más básicos son de conocimiento de las personas. Nosotros necesitamos una curva de aprendizaje y el conocimiento no es nada si no lo compartimos. Entonces, pues para eso estamos quienes nos hemos ido un poquito por las ramas de la genética para intentar compartir de lo poquitito que sabemos en función de la educación de todos y todas. Entonces, bueno, sí ha habido curva de aprendizaje en todas las personas cuando se les habla de un examen de orina, un examen coproparasitológico, un examen de azúcar. Todos saben eso, saben que para una prueba de glucosa tiene que estar en ayunas, no puede comer chicle, no puede tomarse un café, no puede comer un pancito, tienen que ser 8 horas de ayuno, ¿verdad? Entonces eso es cultura general. Necesitamos también promover la cultura general de las pruebas genéticas para que a la hora de acudir a un centro de salud haya un referente sobre el cual tomar decisiones, como bien lo dijo el doctor, en compañía del personal médico. Entonces, bueno, ¿en qué consisten básicamente estas pruebas genéticas? El fundamento es el mismo que cualquier otra prueba de laboratorio. Hay un personal que está especializado
con un equipo, con herramientas de tecnología, que se encarga de hacer un análisis de una muestra que se le tomó a la persona, dígase sangre, dígase hisopado bucal, dígase muestra de heces, y que a partir de esa información se llevó a una conclusión a nivel genético. ¿Y qué es esa conclusión a nivel genético? Es una respuesta que se nos da ante el código genético que cada uno tenemos. ¿Qué es ese código genético? El código genético es nuestra esencia. Desde el momento en que nosotros fuimos concebidos, se juntó el ADN del espermatozoide con el ADN del óvulo y en ese preciso instante se encontraba ya escrito nuestro código genético. Luego, como bien lo dijo el doctor, hay muchos componentes que interfieren en el código genético. Uno de ellos es el ambiente, pero en términos prácticos el código genético es ese idioma con el que venimos escritos desde el momento en que fuimos concebidos. Entonces, se puede hacer una analogía con la Biblia, que es uno de los libros más conocidos a nivel mundial. Todos sabemos que la Biblia existe en diferentes idiomas, diferentes traducciones, diferentes colores, diferentes letras, que se agrupan en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, versículos, etc. Todos esos componentes de la Biblia son diferentes. No es lo mismo que queramos buscar, por ejemplo, un versículo específico donde tenemos que guiarnos por el número, por el libro, o que queramos leer todo el Nuevo Testamento. No es lo mismo. Entonces, lo mismo sucede con las pruebas genéticas. No existe una máquina o una tecnología mágica que nos da la respuesta ante todo el código genético. No, nosotros tenemos que ir ante un personal de salud, ante un personal médico, comentar la situación que tenemos, o el mismo personal médico evaluar cuál es la situación que estamos experimentando, para así escoger cuál de todas las tecnologías asociadas a descubrir el código genético es la que mejor se adapta a las necesidades de cada persona. Muy bien, entonces, actualmente las pruebas genéticas y la tecnología de secuenciación genética están en un desarrollo vertiginoso increíble, pero esto únicamente se dio por un hito de la historia moderna de la ciencia, que es el proyecto del genoma humano. Este proyecto del genoma humano fue un consorcio, es decir, un grupo de universidades, de científicos, genetistas de diferentes universidades a nivel mundial que se unió y que dijo, realmente nosotros no sabemos cómo se ve el código de un ser humano, no sabemos cómo estamos escritos. Y a partir de ahí había muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué los seres humanos somos más inteligentes o más desarrollados que otras especies de mamíferos o que otras especies de animales a nivel general? ¿Qué explica, por ejemplo, algo muy común que sucede, que lo hemos visto, que por qué un hijo se parece más a su abuelo, se parece más a su tío o a su tía que a sus propios padres? ¿Por qué existen las razas? ¿Por qué tenemos rasgos distintos dependiendo de cada etnia? Y así muchísimas preguntas que no teníamos una respuesta concreta. Entonces, pues el propósito de este proyecto era tener una secuencia de referencia, es decir, una base en la que nosotros supiéramos que así estábamos constituidos y esto nos permitiera comparar, sacar conclusiones, obtener información nueva que nos permitiera descubrir cada vez más cosas. Por ejemplo, las personas diabéticas sabemos que tienen alto el azúcar en la sangre y eso generalmente es porque tienen bajos niveles de insulina. También se sabía que la insulina la produce los islotes del páncreas. Pero entonces, ¿qué había en nuestro código genético que dictara que ese páncreas no iba a funcionar de la manera correcta para no producir la insulina y que a la vez se acumulara el azúcar en la sangre y desencadenara en todas las patologías que presentan las personas diabéticas? Entonces, he ahí la raíz de todas las preguntas y la respuesta a muchas de las preguntas en este proyecto del genoma humano. No fue tan fácil como se lo imaginaron los científicos. De hecho, inició en 1990 y les puedo decir que concluyó formalmente el 31 de marzo del año pasado. ¿Por qué? Porque con las tecnologías que se tenían en el momento no se podía descifrar con totalidad el código genético del ser humano.
Si bien es cierto, entonces, conforme se iba desarrollando la tecnología, conforme se iba depurando, como dice el doctor, la inteligencia artificial, porque para eso se utilizan también sistemas informáticos para interpretar esta información tan compleja, conforme todo eso se fue desarrollando, así fue como se llegó al último borrador, que pues es la versión final del proyecto del genoma humano, y ya tenemos una secuencia de referencia. Esta secuencia de referencia es el origen de todo, porque nos permite decir, muy bien, las personas que no tienen esta enfermedad tienen este código con estas letras. Pero resulta que las personas que sí tienen la enfermedad tienen este otro código con estas otras letras. Y esa es la esencia de las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas lo que hacen es comparar una secuencia que está alterada en una persona enferma con una secuencia que se considera como secuencia de referencia o secuencia normal. Y así es como se sacan las conclusiones. Asimismo, no solo se ha hecho en una persona, como bien lo mencionaba el doctor, para esto ha sido necesario estudios de poblaciones grandes y todavía tenemos retos de intentar incluir poblaciones latinoamericanas tan diversas como somos nosotros en esos estudios poblacionales grandes, porque resulta que tal vez la mutación que tienen los europeos no es la misma mutación que tenemos los centroamericanos, porque los centroamericanos tuvimos influencia del norte de América y del sur de América, de los pueblos originarios, y eso no se ha tomado en cuenta. Doctora, Entonces, disculpe una breve interrupción. La voz tiene como cierto juego entre que se le escucha muy claro y en otros momentos se escucha como lejos y como con eco. Entonces, no sé si será algo sobre la posición del micrófono. debe ser. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí está muy bien. Ok, de acuerdo. Muy bien, continúo. Gracias. Entonces, sí es importante siempre tener un genoma de referencia de acuerdo a estudios poblacionales de poblaciones que sean parecidas a las de nosotros para poder comparar y para poder llegar a conclusiones. ¿Efectivamente esta mutación está asociada con esta enfermedad o no? Esto simplemente es una mutación que tienen las personas porque tienen un origen étnico distinto, pero no está asociada a ninguna enfermedad. Entonces, para mí es muy importante que ustedes se lleven este concepto para sus casas, que siempre hay un genoma de referencia, hay una secuencia de referencia a partir de la cual comparamos, analizamos y llegamos a conclusiones en el laboratorio. Muy bien, cualquier cosa si no se vuelve a escuchar, me dicen. Aquí repetiría un poquito el concepto que habló el doctor un poco temprano, que es genotipo y fenotipo. Lo vamos a explicar de otra manera. Genotipo es la suma de todo nuestro código genético. Eso incluye las cosas que se ven y que se expresan y las que están silenciadas, porque no todo lo que tenemos escrito dentro de nosotros se expresa. El fenotipo, por el contrario, es la parte que sí se ve, la parte que manifestamos, nuestros rasgos, nuestras enfermedades. Esa es la parte que se manifiesta. Entonces, esto sí explica por qué hay una asociación entre nietos y abuelos y no siempre entre nietos y papás, porque a veces los papás nos transmiten genes que en ellos están silenciados, por ejemplo, las enfermedades recesivas. Pero en la unión de papá y mamá se juntan y eso hace que en sus hijos se manifieste la enfermedad. Esto aplica para enfermedades y para muchos otros rasgos. Y de igual manera, como mencionó el doctor antes, es una interacción no solo de código genético, que si bien influye muchísimo y es la base, sino varios componentes que influencian ese código genético en cada persona. Y gracias a este proyecto del genoma humano nos pudimos dar cuenta de cuáles son. Entonces, a mí me gusta imaginarlo y me gustaría que ustedes también lo hicieran de esta manera, como una telaraña. El código genético es dinámico, se entrelaza con el ambiente y con todos estos componentes que ustedes observan aquí. Hay mutaciones o eventos aleatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que por cosas, eventos aleatorios, como su palabra lo dice, algunos le llamarán destino, otros porque Dios así lo quiso. Una persona sin antecedentes familiares expresa un rasgo.
En algunos casos es enfermedad, en algunos otros casos es un rasgo de otro tipo. Por ejemplo, aquí lo podemos ver con esta cebrita que nació hace poquito, que salió en los noticieros. Esta cebrita, su mamá y su papá, pues no tenían este patrón característico. Esta cebrita sufrió una mutación de novo por un evento aleatorio que generó que tuviera este patrón característico. Entonces, con este ejemplo podemos explicar muchas cosas. Por ejemplo, la genética de poblaciones. Nosotros somos un resultado de historia. Muy bien. Entonces, nosotros somos un resultado de historia y como hermanos latinoamericanos compartimos una historia en común, una historia de inmigración, una historia de genética de poblaciones y de deriva genética. ¿Qué significan estos conceptos aquí? Volvemos a poner el ejemplo de la cebrita. Digamos que esta cebrita, no solo ella, esa población nació así, sino que en otro grupito de cebritas nació otra igual y otra igual y otra igual y todas vivían como en la misma sabana. Resulta que entonces este mecanismo por el que las cebritas mutaron de esta manera es porque resulta que el color blanco las hacía muy llamativas para los depredadores. Es un ejemplo. Entonces ellas mutaron a este color que es como café para disimularse entre la naturaleza y escapar un poco a sus depredadores. Y resulta que por una sequía tuvieron que irse a otra sabana vecina. Y ahí no había ninguna cebrita de este color. Pero resulta que las otras cebritas empezaron a ver atractivas a estas cebras con este cambio genético porque les iba a permitir a sus hijos la posibilidad de que también se pudieran mezclar en el ambiente y que también pudieran rechazar a los depredadores. Entonces a eso le llamamos una selección positiva de genes. Pasa mucho, por ejemplo, en las inmigraciones. Nosotros somos un afluente, un encuentro de culturas que recibimos genes de una parte, de otra, y a lo largo de la historia se han seleccionado los genes más positivos y más compatibles con la vida. Por el contrario, una selección negativa lo que habla es de más bien un rechazo al gen. Entonces, por el contrario, las otras cebritas no vieron a esta cebrita atractiva, no se quisieron reproducir con la cebrita y con sus otras amiguitas que eran iguales y de igual manera entonces ese gen se quedó ahí. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las enfermedades en seres humanos, donde las personas no llegan a alcanzar la edad reproductiva, sino que tienen muerte infantil. Entonces esos genes se seleccionan negativamente. De igual manera, hay otros aspectos como es la geografía, la cultura y la etnia que intervienen mucho en el contexto genético de lo que somos hoy por hoy. Por ejemplo, con respecto a cultura y etnia, pasa mucho que hay algunos grupos que son herméticos, que solo se casan entre ellos. Por ejemplo, los Amish o los judíos ultraortodoxos. Entonces, los genes empiezan a circular y a circular y a circular y llega algún momento en que se repiten y tienden a mutar. Entonces, es más común ver cierto tipo de mutaciones o cierto tipo de enfermedades con algunos patrones familiares o comunitarios en algunas poblaciones. Entonces, nosotros somos un resultado de todo esto y esta información debe ser muy valiosa dársela al personal médico. Es muy común en la práctica genética realizar un árbol genealógico, preguntar la etnicidad, preguntar la ascendencia, porque todo esto colabora a identificar variantes o mutaciones que pueden ser de riesgo y que pueden ayudar al diagnóstico de una enfermedad. Asimismo, hay otro aspecto que se llama epigenética, que tal vez en algún momento lo han escuchado, está muy en boga hoy en día, que es que habla que algunos genes simplemente se silencian. Por ejemplo, pasa mucho en los tumores. Siempre tiene que haber un guardián del genoma que cuando una célula se está saliendo de control, ese guardián llega y da una indicación y dice, esta célula la tenemos que matar porque se está portando muy mal. Entonces, llegan y hacen modificaciones para que no se desarrolle un tumor. Pero si ese guardián tiene una modificación epigenética que hace que esté silenciado y no pueda actuar, el tumor se va a desarrollar libremente.
Entonces, por eso es que la epigenética está muy en boga hoy en día. Asimismo, se ha descubierto que el entorno efectivamente tiene un factor muy importante en el desarrollo de enfermedades y patologías. La gente antes pensaba que la alimentación no importa, sí importa, el estrés sí importa, llevarse chichas o colerones, como decimos acá en Costa Rica, sí importa. No hacer actividad física sí importa. Exponerse a condiciones ambientales como smog, radiación, sí importa. ¿Y cómo se ha llegado a esa conclusión? Porque se ha visto gemelos. Los gemelos se forman de un espermatozoide que se unió con un óvulo, tienen el mismo contenido genético, pero se dividió en dos. Entonces, han sido gemelos que se han separado por cuestiones de la vida. Uno vive en un estado, otro en otro, uno en un país, otro en otro. Se han expuesto a diferentes condiciones de vida y uno ha llegado a desarrollar la enfermedad y otro no. A esto se le conoce en inglés como mutaciones driver. Driver es como conductor. Usted puede nacer con una mutación que se llame driver mutation, pero son las pasajeras, las mutaciones pasajeras, las que colaboran a que ese driver se exprese. Entonces nosotros podemos tener un riesgo, pero si nosotros le ayudamos a ese riesgo que ya tenemos con condiciones de vida que nos puedan afectar, definitivamente esas mutaciones pasajeros se van a acumular y se van a acumular y se va a desarrollar la enfermedad. Por el contrario, si nosotros sabemos que tenemos un riesgo y responsablemente intentamos tomar medidas para cuidar nuestra salud, puede que nunca se desarrolle la enfermedad. Entonces, pues sí, es una maraña completa de interacciones dinámicas que estamos aprendiendo, que seguimos aprendiendo, que ya hemos descubierto cosas muy importantes y que gracias a eso, pues podemos ir día a día mejorando la calidad de vida de las personas. Entonces, pues sí, este proyecto del genoma humano lo que nos dijo actualmente es que sí, que efectivamente existe una complejidad genética, no es como nos la imaginábamos, que hay que desarrollar y que se desarrollaron diferentes tecnologías porque todo no se puede encontrar con la misma tecnología ni con la misma máquina, que el estudio debe ser personalizado, que debe adaptarse a la población, a su historia, a su familia, a sus condiciones y que nos va a brindar información adicional que no sabíamos que existía y gracias a esa información hemos podido llegar y descubrir cosas que antes no sabíamos. Algo sin duda realmente valioso. Muy bien, entonces, ejemplos concretos de en qué situaciones nos ayudan las pruebas genéticas para que si estamos en este momento de la vida, si algún familiar, si algún conocido está experimentando una situación similar, podamos aconsejarle y recomendarle. Muy bien. Aquí sí repetiré algunas de las que dijo el doctor, pero bueno, espero que no se aburran. Análisis de portadores. El análisis de portador está muy asociado a estas pruebas que se llaman paneles cribado o tamizaje, como lo conozcan en su país. Estos análisis de portadores lo que hacen es detectar si yo no estoy expresando, sino que está en mi genotipo, no en mi fenotipo. Si en mi genotipo yo tengo alguna alteración genética que yo pueda heredarle a mi hijo junto con esa pareja que tengo y que podamos tener un hijo que vaya a sufrir un padecimiento con secuelas irreversibles o letales, como son muchas enfermedades monogénicas cuando no se tratan a tiempo. Entonces, esto es medicina preventiva. ¿Por qué? Porque vamos a prevenir que a la hora de hacer el tamizaje neonatal, nuestro niño vaya a salir positivo por alguna enfermedad debido a que no sabíamos que ambos papás acarreaban el gen recesivo. Las pruebas prenatales también son de carácter preventivo. Estas pruebas lo que hacen es con algunos ginecólogos como imágenes en el ultrasonido, translucencia nucal, edad gestacional, son una serie de criterios. Se envía esta prueba no invasiva, es una prueba de sangre. Lo que hace es determinar si hay alguna alteración a nivel cromosómico en el bebé desde el momento en que está en la pancita de la mamá, antes de nacer.
Esto nos ayuda pues a prepararnos psicológicamente para establecer el ambiente adecuado y todos los requisitos que va a necesitar ese bebé cuando venga al mundo. Un ejemplo de esto puede ser el síndrome de Down. Y como bien lo mencioné antes, estos paneles de cribado tamizaje neonatal es secuenciación genética, que lo que hace es analizar una lista de enfermedades que pueden ser detectadas al momento de nacer, que necesitan un abordaje rápido para que no hayan secuelas irreversibles o letales, que son pues las enfermedades de los pacientes con los que trabajamos nosotros. Son pacientes que no pueden tolerar algún cierto tipo de alimento, algún componente de los alimentos, generalmente son aminoácidos, que son componentes de las proteínas. Entonces, para que ellos no desarrollen la enfermedad, deben consumir alimentos que tengan una restricción en estos aminoácidos. Muy bien. Análisis citogenéticos, probablemente ustedes van a escuchar mucho que son pruebas citogenéticas. Estos análisis citogenéticos lo que hacen es analizar segmentos grandes de ADN. Principalmente estos exámenes se hacen para confirmación, por ejemplo, de un fenotipo como síndrome de Down. Entonces se hace este análisis ya después de que el bebé nació para confirmar efectivamente que hay una trisomía 21. O bien ciertas enfermedades de cáncer hematológico. También cuando hay abortos a repetición se toma pues una muestra tisular, se analiza cromosómicamente y se evalúa si es que estos bebés están presentando una alteración cromosomal incompatible con la vida. Entonces, pues en esto consisten los análisis citogenéticos. No es el código genético tan pequeño, sino a gran escala, porque generalmente a gran escala va a tener más secuelas, más consecuencias. También pasa, por ejemplo, en personas que manifiestan desde corta edad un desarrollo cognitivo alterado o un desarrollo de crecimiento alterado. Entonces son muchas cosas que se juntan, son muchos fenotipos, entonces se decide realizarle un análisis citogenético para observar si es que una parte grande de ADN fue eliminada o duplicada y por eso se están manifestando esos síntomas. Muy, muy importantes las enfermedades raras, porque las enfermedades raras tienen el gran problema de que debido a que son poco frecuentes o de baja incidencia, no hay estudios o han habido menos estudios en comparación con las enfermedades más frecuentes que nos permita caracterizar y decir, check, 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 efectivamente sí, lo tiene, ¿verdad? Eso pasa mucho con las enfermedades raras. Entonces, el análisis genético ha venido a ser una gran ayuda en enfermedades raras porque permite descifrar exactamente cuáles son las alteraciones a nivel genómico que tiene esa persona y asociarlas, porque entonces buscamos que tenemos un gen, por ejemplo, el gen que codifica el CTFR, por ejemplo, el CTFR codifica para un canal que nos permite generar cualquier moco, ya sea en el páncreas, ya sea en los pulmones, en la boca. Entonces nosotros necesitamos el moco para eliminar sustancias tóxicas de nuestro cuerpo. Una alteración en ese gen, como es en el caso de fibrosis quística, hace que la persona tenga los síntomas que tiene, infecciones pulmonares a repetición, problemas gastrointestinales. Entonces, conociendo el gen que está mutado, si sabemos cuál es la función de ese gen, podemos asociarlo con los síntomas del paciente. Y eso también es una manera de llegar a un diagnóstico, especialmente en enfermedades raras que sufren odiseas diagnósticas porque sus síntomas no son claros y no se sabe con seguridad qué es lo que tienen. Luego, un diagnóstico genético confirmatorio. Esto es muy común en enfermedades características que ya han sido diagnosticados por métodos convencionales, por ejemplo, el cáncer o alguna enfermedad cardíaca que la persona sufrió un evento cardiovascular, pero a ciencia cierta no se sabe qué es. Se supone que puede ser por los estudios. De igual, un cáncer se supone que puede ser, pero el análisis genético nos permite determinar si hay un gen asociado a esa manifestación de la enfermedad y si hay un gen asociado, evaluar si puede ser hereditario. Y he ahí la gran herramienta
valiosa de esta prueba. ¿Por qué? Porque no solo diagnostica a la persona y le dice, sí, usted tiene un cáncer de mama asociado al gen BRCA2, sino que nos permite dos cosas. Uno, a esa señora se le puede decir, señora, usted necesita hacerle prueba a sus hijos y a sus hijas en este gen específico para evaluar si ellos tienen riesgo a desarrollar cáncer. Entonces así pueden prevenir antes de enfermarse. O bien, resulta que el gen, este que les menciono, el BRCA2, no solo causa cáncer de mama, sino que también causa cáncer de páncreas, cáncer colorectal, cáncer de ovario, cáncer de próstata. Entonces no solo se ven afectadas mujeres, sino también hombres. Y esa persona, esa señora, puede que inicialmente esté manifestando un cáncer de mama, pero eventualmente hay que vigilar ese páncreas. Hay que hacerle una colonoscopía para vigilar que no haya metástasis y que no haya desarrollo de cáncer en otras zonas. Entonces, el diagnóstico genético confirmatorio es muy, muy importante para prevenir a la persona que ya tiene los síntomas y para ayudarle a la familia a que tenga más tranquilidad. Luego, como bien hablaba el doctor también de la medicina preventiva, esta medicina preventiva tiene que hacerse con cuidado, ¿verdad? Siempre existimos dos personas en el mundo quienes vemos el vaso medio lleno y medio vacío. Si una persona piensa que al obtener un resultado se va a asustar, por ejemplo, que le digan, usted tiene predisposición a cáncer de mama y todos los días va a estarse haciendo el autoexamen y quiere hacerse una mamografía cada mes, probablemente por la radiación de esa mamografía que se quiere hacer cada mes, no le va a dar cáncer de mama, sino que le va a dar cáncer de tiroides. Entonces, hay que llevar las cosas con calma en compañía del personal médico, porque pues para eso estamos, para ayudar, para aconsejar, para recomendar, pero es una decisión que se tiene que tomar junta. Entonces, si usted es una persona sana y usted dice, no, más bien yo quiero saber mi riesgo para yo tomar la rienda sobre mi vida y si comía mal, comer mejor, si no hacía actividad física, hacer, si comía comida chatarra y ahora quiero consumir antioxidantes que me prevengan del cáncer, hacerlo. Si esa es su visión de la vida, pues la medicina preventiva y estas pruebas de salud proactiva son muy recomendables para este tipo de personas. Adicionalmente, la medicina de precisión, no voy a ahondar mucho porque la charla pasada fue de eso, pero nos permite caracterizar a cada persona de acuerdo a su contexto genético y enfocar los tratamientos de acuerdo a sus necesidades. También hay otros aspectos como lo es la medicina forense, cuando hay un asesinato o un delito de índole sexual y hay algunos sospechosos, se puede hacer una asociación a nivel forense, pues con las sustancias biológicas de esas personas y compararlas con la de los sospechosos. En los tribunales de familia, las pruebas de paternidad son sumamente importantes hoy en día. Y adicionalmente están estas pruebas que llamamos pruebas recreativas, que como dice el doctor, tienen que manejarse con cuidado. El reporte de etnicidad, más que todo, es que más que una prueba de ancestros o una prueba familiar, es un reporte de etnicidad. Se asocia en qué porcentajes está relacionado con una etnia en específico, pero eso depende mucho de la base de datos que tenga la empresa, ¿verdad? Si no tiene una base de datos de pueblos originarios americanos, puede que vaya a fallar en su resultado. Asimismo, estas pruebas de estilo de vida, que son como nutrigenética, genética deportiva, lo que indican son marcadores que pueden generar una predisposición. Por ejemplo, usted tiene un gen que resulta que si consume productos lácteos, no los va a absorber bien, entonces evite consumir productos lácteos. Usted tiene un gen que en su capacidad de oxigenación es un poco reducida en comparación a los demás, entonces intente hacer deportes un poco más calmados como el yoga en vez de triatlón. Son cosas de ese tipo, a eso le llamamos pruebas recreativas, porque no tienen un impacto directo ni diagnóstico, sino que son generalidades que las personas pues pueden tomar a su gusto y discreción. Finalmente, los formatos comerciales que hay en el mercado y que ustedes van a escuchar de pruebas genéticas, ¿cuáles son?
Estos formatos comerciales se han hecho basados en dos cosas. En la tecnología que se utiliza para realizar la prueba, porque como bien les comentaba antes, las tecnologías son diferentes, o bien en el grupo en las consecuencias o el público al que va dirigido. Entonces, bueno, por ejemplo, el análisis dirigido de variantes. El análisis dirigido de variantes es cuando ya hay algo que llamamos caso cero o un diagnóstico. Por ejemplo, que yo tenga un tío que tiene una enfermedad rara, que es la enfermedad de Wilson, y ese tío ya está diagnosticado y ya se sabe cuál es la mutación que él tiene. Entonces, cuando yo llego a hacerme la prueba genética, no me van a hacer un panel de prueba de Wilson ni de incompatibilidad con transporte de metales, sino que me van a decir, muy bien, su tío tiene esta mutación, entonces a usted le vamos a hacer específicamente el examen de la mutación que tiene su tío para diagnosticar si tiene la enfermedad o no. Entonces, eso es un análisis dirigido de variantes. Por el contrario, los paneles se enfocan en el área clínica. Entonces, por ejemplo, hay paneles de cáncer de mama. Entonces, lo que se hace es analizar todos los genes que se han reportado en la literatura de personas con cáncer de mama que han tenido genes alterados con respecto a aquel genoma de referencia del que hablamos anteriormente. Entonces, esta persona tiene cáncer de mama con respecto a esta persona que no tiene, estas alteraciones ha tenido, y así hay una lista grande de genes. Entonces, esos paneles se diseñan con ese propósito. Hay paneles para todo: cardiología, enfermedades raras, inmunología, neurología, etc. Ahora, esta secuenciación de exoma, de genoma, todo esto es en secuenciación genética de nueva generación, que es pues la tecnología que se usa más comúnmente. Exoma es conocer todas las partes de nuestro código genético que se han asociado a alguna función física, que se han asociado a algún fenotipo. Entonces, ese es el exoma. El genoma, por el contrario, es la secuenciación de las partes que se han expresado y de las partes que también están silenciadas, porque se ha ido descubriendo, por ejemplo, en algunas enfermedades que no solo las partes que expresan la enfermedad, que expresan alguna proteína o alguna función biológica causan la enfermedad, sino las partes que están silenciadas junto a esa porción también intervienen. Entonces es por eso que se ha desarrollado la secuenciación de genoma. Esta secuenciación de genoma adicionalmente es muy útil en estudios poblacionales para caracterizar las diferentes poblaciones a nivel mundial, y es la herramienta que se usa actualmente. Luego, con las pruebas cromosómicas, ustedes las van a encontrar o las van a escuchar con estos nombres. Cariotipo. Cariotipo es ver los cromosomas, sirve para trisomías, como la trisomía 21, síndrome de Down, etc. FISH. Esta es otra prueba que se hace para algunos casos más específicos. O bien arrays, arreglos o microarreglos. Esa tecnología se utiliza, por ejemplo, en las pruebas prenatales que les mencioné anteriormente, cuando el bebé todavía está en la pancita de mamá, se hace un microarreglo para evaluar si tiene alguna alteración cromosómica. El MLPA es un término más técnico, pero en algunos reportes de laboratorio lo van a encontrar, porque el MLPA es un codiagnóstico, es una herramienta que sirve para detectar unas partes específicas que otras pruebas no pueden. Entonces, ayuda a dar un diagnóstico certero. Entonces, si alguna vez ven un reporte genético de secuenciación genética que además dicen que hicieron un estudio de MLPA, es por esa razón. Y luego las pruebas de parentesco, que las conocemos como prueba de ADN, prueba de paternidad, pues esto tiene un fundamento técnico, que son unas regiones que se repiten, que son muy comunes en los seres humanos, pero que casualmente las compartimos más pues con nuestros papás y con nuestros familiares. Y las pruebas recreativas, como les mencioné anteriormente, que es nutrigenética, genética del deporte, ancestría. Adicionalmente hay una pruebita, todas estas pruebas, su base es una muestra de sangre o bien un hisopado bucal
o bien en los casos de embarazo líquido amniótico, pero son muestras directas humanas, por decirlo así. Sin embargo, hay otra prueba que no entra en esta categoría y que probablemente la van a escuchar mucho, que es la prueba de microbioma. Para esta prueba se utiliza una muestra de heces. ¿Por qué? Porque lo que permite ver es las bacterias. Ahí no estamos viendo directamente a la persona, sino que estamos viendo las bacterias que viven adentro de esa persona, porque incluso las bacterias que viven dentro de nosotros necesitan tener una relación amable, simbiótica, para que nosotros podamos estar de la mejor manera. Si esa relación se rompe, se ocasiona algo que llamamos disbiosis, que genera alteraciones a nivel gastrointestinal, y pues las pruebas estas de microbioma lo que hacen es analizar la relación entre las bacterias que viven en nuestro cuerpo, en nuestros intestinos, y sacar conclusiones a partir de eso para mejorar el estado de cada persona. Bueno, finalmente, como conclusiones generales, las pruebas laboratoriales genéticas deben ir de la mano con un acompañamiento médico para interpretar y contrastar datos de acuerdo a las características de cada persona, porque no es tan fácil como hacernos la prueba y ya. También interviene nuestro ambiente, interviene nuestra historia familiar. Son personalizadas, cada caso debe ser analizado desde su individualidad para escoger la prueba genética que mejor se adapte a su necesidad. Nos permite conocer e identificar asociaciones desde la raíz, y esto ha sido muy útil porque a veces habían odiseas diagnósticas de que un profesional y otro y otro y otro y otro, y ninguno sabía qué era lo que tenía la persona, pero se hace una prueba de secuenciación genética y ahí está la respuesta. Ya nada más hay que buscar esas mutaciones, ver a qué función o a qué enfermedad se pueden asociar y llegar a un diagnóstico oportuno. Y hay ahora pruebas genéticas tan rápidas que pueden estar en 5 días, en 3 días, depende de la capacidad del laboratorio. Algunas pues llevan un poquito más de tiempo, sus 4 semanas, un mes y medio, pero comparativamente a sufrir una odisea diagnóstica de años, las pruebas genéticas vienen a revolucionar la medicina sin duda alguna. Entonces, bueno, esto también sirve para el otro punto, pues que permite un abordaje rápido y efectivo. Y como bien les mencioné anteriormente, al conocer lo que está por venir, nos permite tomar las medidas pertinentes, cuidar a nuestros seres queridos y pues tomar decisiones en cuanto a nuestra salud. Y también me gustaría que se lleven esto para la casa. A mayor información, mayor responsabilidad. Es por eso que las pruebas genéticas se manejan con un estricto protocolo ético, y a diferencia de otras pruebas laboratoriales debe firmarse y ustedes deben exigir un consentimiento informado donde se les explique los beneficios de las pruebas, las consecuencias de las pruebas, las limitaciones, y que ustedes estén totalmente enterados de la capacidad de estas pruebas, de las repercusiones que puede tener en su vida, y que finalmente pueda ser utilizado como una herramienta con un buen propósito. Agradeciéndoles su espacio y paciencia, ya sería mi ponencia el día de hoy. Espero que les haya gustado y cualquier duda o comentario a la orden. Muchísimas gracias, doctora Corrales. Muy claro, les pedimos, y por dicha ambos tienen como esa facilidad, ese don para hablarnos en un lenguaje llano que podamos comprender. Así que muchísimas gracias por eso. Y tenemos una pregunta de hace ratillo que nos decían lo siguiente. Preguntaba Consuelo, una pregunta sobre un caso similar a las cebras. En el caso de las manadas de elefantes que nacían con colmillos más pequeños o sin colmillos, porque los cazadores furtivos mataban a los que tenían colmillos más grandes. ¿Es un caso similar?
Sí, puede ser similar. Para eso, pues habría que analizar un poco más el comportamiento, evaluar las relaciones, pero por lo menos aquí lo que puedo ver es que sí se llegó a una conclusión de comportamiento. Entonces es muy probable. Inclusive, por ejemplo, lo que se dice de las jirafas es que en algún momento se parecían mucho a las cebras y ellas no podían alcanzar los arbolitos grandes para comer y no tenían comida, entonces fueron estirando su cuellito, su cuellito, su cuellito, hasta que son lo que por hoy conocemos como cebras. Entonces, efectivamente, cada especie, incluida la humana, muta. Otro dato curioso de eso es la intolerancia a la lactosa. En unos inicios todos nacimos intolerantes a la lactosa, solo éramos tolerantes en el momento en que necesitábamos la leche materna y después de nuestra infancia nos volvíamos intolerantes. Pero resulta que algunas poblaciones nómadas originarias, su única fuente de alimento eran los productos lácteos. Entonces, gracias a esta intervención, las personas que lamentablemente eran muy intolerantes a la lactosa probablemente fallecían, tenían desnutrición severa, no se reproducían, y aquellas que sí eran tolerantes a la lactosa, pues llegaron a meter el gen en la población mundial y hoy por hoy pues hay algún porcentaje de personas tolerantes a la lactosa y hay algún porcentaje de personas intolerantes a ella. Entonces sí, efectivamente, en todas las especies surge este desarrollo evolutivo basado en modificaciones genéticas. Muchas gracias, doctora. Y hay una pregunta más de parte de Magalis. Dice, ¿hay algún problema con un bebé concebido después que uno de los padres desarrolló diabetes? La diabetes es un caso que a mí me gusta comentarlo porque es una enfermedad muy común con la que todos estamos familiarizados, pero la diabetes es una enfermedad que llamamos de herencia compleja. Entonces, si bien es cierto, existe un factor genético, más que todo existe un factor ambiental que está asociado al estilo de vida de la persona. Entonces, a excepción de la diabetes tipo 1, que los niños nacen con diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, como me parece que es la de este caso, porque fue que el padre la desarrolló en edad adulta, tiene más que ver, sí, con un componente genético, pero con un estilo de vida que puede ser corregible. Muy bien. Y la siguiente pregunta de Ayla dice, ¿dónde puedo enviar o llevar una prueba genética que me realizaron para que me interpreten el resultado? Bueno, muy bien. Nosotros somos un laboratorio de genética acá en Costa Rica. Nosotros procuramos facilitar el contacto de algún personal médico genetista que pueda interpretar las pruebas que nosotros realizamos. Sé que no siempre pasa. Lo ideal sería consultar en ese centro de referencia donde se realizó la prueba si tienen asistencia de un genetista que le pueda ayudar a la interpretación de datos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta adicional. De nuevo, los invito porque los invitados de hoy, tanto la doctora Corrales como el doctor Sarante, son oportunidades raras que vamos a toparnos en la vida para poder aprovecharlos. Así que los invito de aprovecharse casualmente. De igual manera, ¿Están? estamos a la orden. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Hasta la. Cualquier consulta que ustedes tengan o desarrollen en el momento o cualquier evento que ustedes vayan a tener en el transcurso pues, de su vida y mientras nosotros estemos disponibles, con mucho gusto les ayudaremos. Ok, de acuerdo. Entonces, Ajá, exactamente, que ella es de acá del país. muy bien, entonces en este caso, sí, lo ideal sería acudir a ese laboratorio que le realizó la prueba y preguntar si ellos tienen este servicio de consultoría genética o si bien se lo hizo por la seguridad social, darle el seguimiento con el especialista que corresponde. Excelente. Buenas Bueno, tardes. ¿Puedo hacer saluda. una pregunta? Sí, por Gra- favor. Gracias. ¿Existe algún lugar donde uno pueda ir a solicitar estas pruebas genéticas fuera de, digamos, de la caja? Porque en la caja me imagino, digamos, en mi caso, este, yo tengo, bueno, a los 37 años,
me diagnosticaron un cáncer. En ese caso, por 2 hijos que tengo, yo quería empezar en ese proceso de análisis genético. Bueno, por mí también, obviamente, primeramente, pero también pensando en los 2 chiquitos, para tener también los cuidados y demás. Pero sí tengo entendido que es un proceso que dura mucho, que no es tan fácil. Entonces, aprovechando la oportunidad, ustedes saben al respecto ¿verdad? Solo para saber. Gracias y buenísima ponencia. Gracias. Bueno, a nivel de caja, sí sabemos que el oncólogo es el que se encarga de redireccionar las pruebas, ¿verdad? Entonces hace un estudio de caso. Somos muy conscientes que en este momento la caja no tiene la capacidad de la demanda que existe, ¿verdad? Sin embargo, ellos trabajan con lo que pueden y pues a como pueden, como todos, ¿verdad? Si usted sigue en un seguimiento con ese oncólogo, pues le recomiendo hacerle la consulta solicitaria, porque fuera de la seguridad social, la única manera sería una asociación, tal vez, a la que pueda pertenecer, que le pueda facilitar pues la adquisición de la prueba genética, o bien, pues adquirirla a nivel privado. Muy bien, tenemos saludos de Blanca Rosa, excelente ponencia, muchas gracias. Katiuska nos dice excelente, saludos desde Venezuela. Y bueno, que lo mandó por privado, un saludo también al doctor Navarro que nos acompañó. Sí, saludamos participantes, si bien es la red de enfermedades raras de Costa Rica, saludamos, agradecemos la participación de amigos de México, Honduras, Venezuela, Colombia, Panamá. Muy fuerte abrazo, repito, a mi compañero de ERCAL, de la Organización de Enfermedades Raras del Caribe y América Latina. Así que veo por ahí a Estefano también, un gran saludo. Nada más recordarles, por favor, enviar su nombre completo al correo electrónico indicado en el chat, enfermedadesrarasred@gmail.com, para hacerles llegar el certificado de participación. En nombre de la Red de Enfermedades Raras de Costa Rica, sus organizaciones miembros y grupos de pacientes y pacientes únicos, mil gracias por acompañarnos en esta tarde y los invitamos a formar parte de nuestras diversas iniciativas. Por supuesto, síganos también en nuestras redes sociales. Estaremos muy complacidos de contar con ustedes.